actividad número 2 de la materia estadística descriptiva, enfocados en el análisis descriptivo de una base de datos. En este trabajo utilizamos herramientas como Excel para calcular medidas estadísticas y representar de manera gráfica la información. La variable de edad muestra una distribución relativamente equilibrada entre los distintos rangos, aunque con una ligera concentración en edades medias y altas. El intervalo de 46 a 50 años aparece como el de mayor frecuencia, con un 14%, seguido por rangos cercanos como 41 a 45 y 36 a 40, lo que indica una participación constante y consistente en estos grupos, en contraste con el rango de 25 a 28 años, que es el menos representado. La gráfica de cajas y bigotes evidencia una ausencia de valores atípicos, una dispersión moderada y una mediana ligeramente desplazada, sugiriendo una leve asimetría positiva, aunque en términos generales la distribución puede considerarse aproximadamente simétrica y sin anomalías significativas. Bueno, de acuerdo a esto se determinó el número de veces que acudieron al servicio médico. Esto se calcula con la media, la mediana y la muda. Recordemos que la media es sumar todos los datos, dividirlos entre las cantidades de datos en general. La mediana es el valor que queda en la mitad cuando se ordena de mayor a menor. Y la muda es el número de veces que más se repite. Estas medidas nos permiten identificar la frecuencia con que las personas asisten al servicio médico. De acuerdo a nuestra gráfica, podemos observar que estos datos están organizados de una forma equilibrada. Hay un solo pico en el valor que se repite más y estos están parejos en ambos lados. Los valores centrados están entre 3 y 6 visitas, donde se concentra un 73%. Entonces, bueno, la media nos dio un valor de 4,7, la mediana de 5 y la muda de 5, lo cual quiere decir que el valor más frecuente es de 5 visitas. Podemos observar que no se observa ningún valor atípico relevante, puesto que, pues, como observamos, en los extremos 0, 1, 8 y 9 tienen muy baja frecuencia. Esta gráfica se muestra simétrica, es de forma de campana y sin ningún valor disperso. Inicialmente, pues para la variable peso y estatura de frecuencia, pues debemos utilizar una tabla tipo 2. Para poder generar la tabla tipo 2 es importante definir los siguientes datos. En primera instancia debemos definir cuál es el dato máximo que se tiene dentro de la muestra. En este caso lo hacemos con la fórmula max. Debemos definir también cuál es el dato mínimo del total de la muestra. En este caso el dato mínimo es 51. Para el rango, pues básicamente lo que vamos a hacer es restarle al dato máximo el dato mínimo. Para el número de intervalos lo definimos utilizando la fórmula techo. La fórmula techo en este caso es 1 más, redondear punto más, dentro de 3,322 por el logaritmo de 10 sobre el total de la muestra, que en este caso es 200. Y ya por último, debemos definir la amplitud. Básicamente la amplitud es el rango dividido en el número de intervalos. Teniendo ya estos datos, entonces iniciamos con la tabla, sacando pues el límite inferior. Dentro del límite inferior, el primer dato a interpretar, pues en efecto es el dato menor de la muestra. Y mientras que el límite superior lo comenzamos a definir con la suma, en este caso, del límite inferior más la amplitud. Y así de manera sucesiva, dejándolo, se puede copiar, o lo que podemos es arrastrar la fórmula. Como se puede evidenciar, pues acá ya en la parte inferior, pues lo que se hace básicamente es seguir como con el consecutivo.
Listo. En lo que es X sub i, tenemos los datos de la variable. Los datos de la variable se definen con el promedio entre el límite inferior y el límite superior que se tiene pues, en la parte izquierda, mientras que la frecuencia absoluta pues es el número de veces que aparece, que se repite o que está dentro del rango, o cuántas personas tienen ese peso dentro del rango que se tiene promediado. Y de manera sucesiva, es importante que acá el dato o la suma total de los datos pues nos dé 200, lo cual nos puede representar o podemos interpretar que en efecto está bien distribuida la población en los diferentes pesos. ¿Sí? Es una cantidad de personas que corresponde pues, a cierto rango de pesos y a la final pues, la suma nos debe dar el total de la muestra. La frecuencia relativa eh, en cuanto al tema porcentual, pues básicamente es esa cantidad de personas que están dentro de ese rango de pesos, ¿cierto? Del total de la muestra, a qué porcentaje, digamos, que pertenece o de manera porcentual, esas 22 personas, qué porcentaje representan del total de la muestra. Y de igual manera, la suma de todos los porcentajes de la fracción que se hace, porque básicamente pues es la fracción de dividir eh, el total de las personas, ¿cierto? Que están del, dentro de la muestra sobre el total de los datos. Ya como tal, la frecuencia absoluta acumulada, pues como tal es la suma con la frecuencia anterior. Entonces, pues básicamente lo que se hace es ir sumando de manera frecuente con el anterior hasta que nos dé el número total de los datos y de igual manera porcentualmente para lo que es el H sub i, que es la frecuencia relativa acumulada. Dentro del análisis también se puede evidenciar que la distribución de pesos en la población se concentra en su mayoría entre 51 y 83 kilos, lo que refleja que solo el 17% del rango tiene un peso igual o mayor a 90 kilos. Eh, digamos que de manera hipotética se puede deducir que la gente que se tomó para la muestra mantiene buenos hábitos de vida saludable. Digamos que esto es como una hipótesis que se puede como generar de los datos anteriores. Tenemos también que pues frente a los datos que generamos de la tabla, encontramos las medidas de tendencia central, que es la media, la mediana y la moda. Básicamente la media es el promedio del total de los datos, sin embargo, el promedio pues no es un dato tan puntual, ya que pueden haber datos atípicos que entren dentro de este promedio. ¿Sí? Sin embargo, la mediana, que pues básicamente lo que hace es partir el dato central del total de la muestra, es muy equivalente a la media en este caso. ¿Sí? Hay una diferencia muy mínima de tan solo, en este caso, de peso de 1 kilo, lo que indica que de cierta manera los datos son homogéneos. La altura de la media indica que hay personas con altos pesos, lo que hace que el promedio suba. Mientras que la moda, en este caso, básicamente es deducir del total de la muestra un dato que se repite varias veces o pues más que los demás. En este caso, para lo que es peso, la moda es multimodal, o sea, hay varias modas. No solo es un dato el que se repite, sino en este caso son 3. Entonces, no es solo una moda, sino que pues hay más, es multimodal. Tenemos también las medidas ¿de qué? De posición. Y acá básicamente encontramos 3. La primera es el cuartil, entonces básicamente pues como le dice su nombre es partir el total de los datos en 4 partes iguales. En este caso pues el cuartil 2 que viene a ser el 50% de los datos, pues nos habla de que el 50% de las personas tienen un peso menor o igual a 75 kilos. En conclusión, este trabajo nos permitió aplicar conceptos de estadística descriptiva
y comprender mejor el análisis de datos por medio de la herramienta Excel. Muchísimas gracias.